que se desarrolla en Europa afectó a absolutamente todo el mundo. ¿Listo? ¿Qué causas o qué fue lo que causó principalmente esta Primera Guerra Mundial? Primero, el ascenso al trono alemán en 1890 de Guillermo II, o sea, Guillermo II asciende al trono alemán, al reino de Alemania como rey y destituye a Bismarck, que, que es básicamente el canciller que estaba en la época en Alemania. Aparte de eso, pues el gran sistema de alianzas que se constituyó en Europa, que pues buscaba básicamente garantizar lo que fue la paz en Europa e impulsar una política de hegemonía es unión mundial, ¿listo? Que fue la denominada la Politik. Segundo, el cambio tecnológico propiciado por la segunda revolución industrial va a traer un cambio en la correlación de fuerzas entre las potencias. Entonces empieza a desarrollarse una carrera armamentística. ¿Qué es eso? Una carrera por la creación, la formación de grandes armas que van a poder o van a ser muy importantes para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, el colonialismo. Eh, no sé si ustedes recuerdan que en una época vimos lo que se denomina como tal la época del colonialismo y la creación de las grandes potencias mundiales, y ahí fue cuando se reparten los países europeos, se reparten lo que fue África y parte de América, ¿sí? Que fue cuando hubo el descubrimiento de América, y estos países europeos que ya estaban bien conformados se empiezan a repartir lo que conocemos como África, y eso ocasiona que haya una pugna entre estos países de Europa, y esos países eh, empiezan a generar pues como tal un proceso de control territorial, ¿sí? Y el proceso de control territorial es conquistar esos territorios, ¿listo? Bien, hay una rivalidad entre Francia y Alemania, y esta rivalidad se da porque Alemania le quita dos territorios a Francia, que son Alsacia y Lorena, ¿listo? En 1870. Estos dos territorios los invade Alemania y pertenecían a Francia. Entonces, a partir de ahí empieza a verse una rivalidad, ¿listo? Hay una creciente debilidad por el reino turco y un nacionalismo eslavo. El nacionalismo es un sentimiento por la patria, y que incrementan de manera significativa una rivalidad entre Rusia y el imperio austrohúngaro. Este imperio austrohúngaro va a ser muy importante para el desarrollo de la revolución, de la Primera Guerra Mundial, por lo que vamos a ver ahorita más adelante. Por favor, ¿me confirman si todos me están escuchando? Sí, profe, se está escuchando claramente. Ok, muchas gracias. Claramente también. Vale, muchas gracias. Entonces continuemos. La rivalidad psicológica entre los pueblos. Entonces, el creciente nacionalismo que fue sistemáticamente fomentado por la prensa y las campañas de militares y grandes industriales. Esta rivalidad de nacionalismo es crear una mentalidad de las personas de que esa nación debe ser superior a cualquier otra nación, que es también una parte de las causas que va a verse dentro de la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Entonces, los alemanes siempre, absolutamente siempre, han querido ser superiores en todo, superiores económicamente, superiores políticamente y superiores socialmente. Eso es lo que nosotros conocemos como nacionalismo.
cuando hay una noción de superioridad, básicamente esa noción lo que hace es pues crear enfrentamientos entre la gente, ¿listo? La gran causa, la principal causa o la gran estrategia que se utilizó para poder iniciar esta Primera Guerra Mundial, que adicionalmente también se conoció como la Gran Guerra hasta 1939, y ya ahorita vamos a ver por qué hasta esa época se conoció con ese nombre, fue el asesinato del archiduque de Austria. El 28 de junio de 1914 fue asesinado Francisco Fernando, que era sobrino del emperador Francisco José I y heredero del trono austrohúngaro en Sarajevo, lo que hoy en día se conoce como Bosnia, que es muy cerca a Italia. Un activista serbio, miembro de la organización nacionalista serbia, que se denominaba como la Mano Negra, fue el autor del magnicidio quien asesinó a Francisco Fernando. Este atentado desencadenó en una fatal serie de acontecimientos que desembocó como final o como tal, desemboca en la guerra. Esta guerra, la Primera Guerra Mundial, se vio enmarcada en una política de alianzas. ¿Eso qué significa? Durante los primeros o los años previos a la guerra, a la Gran Guerra, Europa se vio en la necesidad de conformar grandes alianzas. ¿Para qué? Las alianzas se identifican. Pues por favor. Pero quítame los lentes. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. ¿Ahí todos me escuchan? Es que no, no sé, tengo como problemas aquí con el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Ok, sí. Entonces, estábamos hablando de que esta gran guerra en Europa se vio por la política o se vio enmarcada en una política de alianza. Cuando hablamos de una política de alianzas, hablamos básicamente de la necesidad de aliarme con otra persona para protegerme. ¿Listo? ¿Listo? Esto garantizó durante un gran tiempo, antes de la Gran Guerra Mundial, que la paz se mantuviera en Europa.
Entonces teníamos dos grandes frentes aliados, entre los que encontrábamos primero los frentes de los aliados o la Entente o el imperio o el frente central, ¿sí? Este frente se vino conformado, el primero, los aliados estaban conformados en primera medida por Francia, Reino Unido, lo que hoy en día se conoce como Inglaterra, Serbia, Bélgica. Posterior a eso se unió Japón, luego se une Italia al frente de los aliados. Italia estaba en el frente central, pasa al frente de los aliados más tarde. Luego se une Rumania. En 1917 se une Estados Unidos y Grecia. Y finalmente Rusia abandona eh, el frente de los aliados porque firma un tratado de paz con Alemania, que va a ser básicamente lo que va a causar más adelante, eh, la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Pero lo vamos a ver más adelante. Por el otro lado, en el Imperio Central, teníamos a Alemania, Austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro, a Italia en primera medida, pero Italia pasa después a ser parte del otro bando, digámoslo así, y finalmente teníamos a Turquía y a Bulgaria. Esto va a ser, pues básicamente para poder entender en qué consistió esa política de alianzas, pero lo primordial que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Quiénes fueron las principales potencias que se enfrentaron? Francia, Reino Unido, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que hoy en día no se constituye como el imperio, sino ya vamos a mirar más adelante, desmembró ese imperio, ¿listo? E Italia. También una cosa importante que quiero que tengamos en cuenta es que dentro del el grupo de los aliados encontrábamos a Japón y a los Estados Unidos en un mismo grupo, pero esto va a desactualizarse y va a desaparecer esa alianza más adelante. El proceso de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, se vio por el asesinato del archiduque, como se los dije desde un principio. Esto pues ocasionó que se pusiera en marcha un complejo sistema de alianza y pues la guerra fuera tomando un carácter global. El desarrollo fue que en 28 de junio de 1914 se lleva a cabo el atentado de Sarajevo. El imperio austrohúngaro, con el apoyo alemán, pues lanza una amenaza a Serbia. Después de eso, a los días, este imperio le declara la guerra a Serbia. Luego de eso, Rusia empieza a movilizar las tropas, el ejército. Luego, Alemania le va a declarar la guerra a Rusia. Acuérdense que, bueno, aquí el imperio ruso no aparece, pero el imperio ruso hace parte de los aliados. Pues Rusia le declara la guerra al imperio central. ¿Listo? Alemania le declara la guerra a Rusia. Francia va a iniciar una movilización general. Alemania le declara la guerra a Francia. Luego Alemania va a invadir Bélgica y provoca que Italia, bueno, el Reino Unido, le declare la guerra a Alemania. Entonces, si ven cómo opera el proceso de alianzas, si básicamente hagamos de cuenta con esta analogía, si tal persona se mete con mi protegido, pues yo le voy a declarar la guerra a esa persona por meterse con mi protegido. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas? Bueno, continuamos entonces.
La Gran Guerra se vio enmarcada en varios puntos, o básicamente digamos que en varios mm, estrategias. La primera de ellas fue la guerra de movimientos. Entonces, en los inicios del conflicto, pues nadie se esperaba que este conflicto durara más de 4 años, ¿sí? Que fue lo que duró aproximadamente, ¿sí? Y entonces todos los reinos empezaron a movilizar sus tropas, ¿sí? Lo que nosotros veíamos acá. Eh, por ejemplo, Rusia inicia la movilización general, Alemania declara la guerra a Rusia, luego de ello Francia inicia una movilización. Esa es la guerra de movimientos. ¿Listo? Esa fue la primera fase. Eh, pero luego de ello, y al verse que la guerra se estaba expandiendo por todo el mundo y la necesidad de básicamente de poder contraatacar ese suceso que se estaba evidenciando, empieza la guerra de posiciones o la guerra de trincheradas. Esto fue que pues, las grandes potencias industriales llevaron la guerra a un nivel de violencia y de horror porque empezaron a utilizar armas como las granadas, los lanzallamas, los tanques de guerra, el gas, que ayudó a incrementar el horror y pues las masacres que se vivían en las poblaciones pues eran muy significantes. Esto llevó que el frente occidental pues quedara un empate táctico y los ejércitos se atrincheraron a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. ¿Cómo así? Armaban trincheras dentro de los territorios para poder protegerse y salvaguardarse de las balas de los enemigos. Eso lo pudieron evidenciar ustedes en las primeras películas que vieron de la Primera Guerra Mundial, como Caballo de Guerra, por ejemplo, que se veía las trincheras. ¿Listo? Y finalmente se da un desenlace. En 1918, pues se abandona, Rusia abandona la guerra, permitió que Alemania concentrara las fuerzas en el frente occidental. En el verano del 18, pues fueron los últimos ataques germanos. Llegan las tropas norteamericanas para pues deshabilitar o desequilibrar pues ya como tal una de las partes. Y el 11 de noviembre de 1918 la tragedia que la humanidad había vivido hasta aquel momento concluía. Había millones de muertos, heridos, inválidos, millones en pérdidas económicas, un rencor, dolor, desolación. Se trataba de construir un nuevo mundo que hiciera que la Gran Guerra se proclamaba como la guerra que pusiera fin a todas las guerras. Cuestión que vamos a ver más adelante, no fue así, porque pues, más adelante se desató la Segunda Guerra Mundial. Entonces, consecuencias. Hubo una reconfiguración territorial, cambió por completo el mapa europeo y mundial, porque Alemania pierde territorio, el imperio austrohúngaro pierde todo su territorio, e Italia también pierde una parte del territorio. Alemania le tiene que devolver los territorios que había quitado a Francia. Por lo tanto, entonces empieza la reconfiguración territorial. Nacen unos nuevos países, nace Yugoslavia, nace Checoslovaquia, nace Polonia. De todo el territorio del imperio austrohúngaro nacen esos países pequeños, ¿listo? Se firman unos tratados de paz, entre los cuales, o el más importante de destacar, es el Tratado de Paz de Versalles, aunque también fue importante el Tratado de Paz de San Germán y el Trianon, en donde le quitan los territorios y hacen la reconfiguración territorial, y se desmembra el Imperio Turco. El Tratado de Paz de Versalles se firmaba pues, el 28 de mayo de 1919 en Versalles, Francia, y este deja pues muchos rencores por parte de Alemania, porque Alemania es la que va a perder la Primera Guerra Mundial.
Alemania pierde su categoría de potencia, o sea, ya no se considera como una potencia, pierde el 13% de su territorio, lo que les venía diciendo, debe devolver los territorios a Francia, a Bélgica y pues se crea Polonia. Además de eso, Alemania tiene que pagar todas las consecuencias económicas que había dejado la guerra. Eso pues obviamente es un golpe duro para la economía alemana. Y Alemania va a reconocer la responsabilidad por la guerra y todos los daños que trajo consigo. Fue la agresión de Alemania la que desencadenó pues, el conflicto por la ambición, nuevamente, la ambición de, de querer conquistar territorio. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Colombia? En Colombia se estaba viviendo un momento de prosperidad económica. ¿Por qué un momento de prosperidad económica? Porque Estados Unidos le estaba dando una indemnización a Colombia por la pérdida de Panamá en la guerra de los 1000 días. El auge del café pues se incrementó, entonces Colombia empezó a exportar café rápidamente y eso le generó unas ganancias muy importantes a Colombia y entraron, bueno, la indemnización por parte de los Estados Unidos por la pérdida de Panamá y adicional a eso estábamos viviendo el quinquenio de Reyes, que fue con que comienza la famosa República Conservadora, artículo del cual ustedes leyeron, debieron haber leído la clase pasada, o bueno, esta semana para la clase de hoy. Y vamos a profundizar la próxima clase, ¿listo? Ahora bien, ok, la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Las causas principales de la Segunda Guerra Mundial fue que Alemania, después de haber estado derrotada, va a albergar un resentimiento profundo por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las grandes indemnizaciones económicas que tuvo que pagar en función de la reparación de guerras impuestas por el mismo Tratado de Versalles. Italia, por un lado, no consideró haber recibido lo suficiente para compensar el costo de la guerra y Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posiciones en Asia Oriental. Todo es una cuestión de posicionamiento social y mundial, ¿listo? Los países querían posicionarse adecuadamente. Empieza a ascender el totalitarismo en Europa. Entonces asciende Mussolini en Italia con el régimen del fascismo y asciende posteriormente Hitler en Alemania con sus ideas racistas, antisemitistas y nacionalistas, donde defiende una raza superior, que es la raza alemana, que por eso en la segunda película ustedes pudieron identificar todo el proceso que se vio en el holocausto nazi, porque la raza superior eran los nazis, ¿sí? Y la raza inferior eran todos aquellos que no creían en la creencia nazi, por lo tanto los judíos, y tenían que ser exterminados del mundo, ¿sí? El Auschwitz, que básicamente fue un movimiento que bajo las ideas de Adolfo Hitler empezó a adjudicar territorios y el principal territorio fue Austria al territorio alemán y esto se generó en 1938. Este fenómeno se conoce como el Auschwitz. Se anexa Checoslovaquia a Alemania y pues obviamente empieza a incrementar el territorio alemán. Bueno, y ya pues lo otro es sin importancia. Y se firma un pacto germano-soviético de no agresión que se firma en Moscú, en donde ambos países, como Alemania y el Reino Unido o Rusia,
acuerdan no atacarse, pero este pacto se va a ver, se va a romper más adelante porque Alemania va a atacar a Rusia, ¿listo? Que fue básicamente lo que ocasionó pues la Segunda Guerra Mundial, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial habían dos grupos, dos alianzas. Los aliados estaban encabezados por Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, bueno, las URSS y los Estados Unidos. Y el eje encabezado por Alemania, Italia, Japón, ¿sí ven? En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón ya hacen parte de dos, o son rivales, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. ¿Por qué les hago mención en que Estados Unidos y Japón ya son rivales o pues hacen parte de los ejes totalmente diferentes? Porque el desenlace de la Segunda Guerra Mundial va a estar enmarcado en estos dos países, Estados Unidos y Japón. Ya les digo cómo. El inicio de la guerra, pues entonces Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre de 1939, que fue los que vieron la película El pianista, está relatando el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando invaden a Polonia. Alemania entra en guerra con Gran Bretaña y Francia el 3 de septiembre, o sea, los 3 días. Y el 28 de septiembre firman un nuevo pacto germano-soviético y allí pues le quitan una parte del territorio a Francia, y entre los cuales está Lituania, Letonia y Estonia, y eso se anexa a el Reino Unido, ¿listo? Se desenlaza pues como tal un gran suceso de guerras. Alemania empieza a invadir a Rusia. Rusia pues obviamente empieza a contraatacar, invade pues a Dinamarca, Noruega, y finalmente pues Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial porque como vamos a ver o como vimos en las películas, cuando Alemania intenta entrar en Rusia, va a encontrarse que llega el invierno. Entonces el invierno va a ser un importante en la culminación de la Segunda Guerra Mundial porque todo el ejército alemán empieza a fallecer por las condiciones climáticas. Las consecuencias. El número de muertos sobrepasa los 50 millones de personas. Quedan pues muchas personas prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, una desorganización familiar. Acuérdense que los campos de concentración era donde llevaban todas las personas judías para acabarlas o matarlas. Llega un proceso de desnutrición porque todos los países están en un atraso significante. Alemania se rinde. Los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación. Entonces Alemania se ve dividida en una república federal alemana y una república democrática. O sea, el país se dividió en dos, ¿sí? Unos encabezados por Estados Unidos y los otros por Francia. Pues los cambios territoriales son grandes porque Austria y Checoslovaquia vuelven a ser un país, Polonia vuelve a ser un país, Alemania pierde parte de su territorio, Italia perdió también parte de su territorio, Japón incondicionalmente perdió toda su conquista. Los Estados Unidos, a diferencia de estos países, se va a posicionar estratégicamente en el Pacífico. Esto va a dar inicio a la Gran Guerra Fría, que fue otra guerra que se vivió en el mundo. Y Corea pues queda ocupada por fuerzas norteamericanas y soviéticas, que fue la gran ocupación del Pacífico.
En cuanto a la política, pues Europa perdió el poder global que conservaba en la guerra. Nació una bipolaridad, o sea, el poder encarnado por dos potencias. Las dos potencias que se posicionan son Estados Unidos y Rusia, o las URSS, la Unión de Repúblicas Sociales, Soviéticas Sociales. Y se va a plantear un nuevo conflicto ideológico, que por un lado están los comunistas y por otro las democracias occidentales, que es básicamente todo el proceso que se está viviendo en la actualidad sobre luchas políticas. Y nace una organización mundial que fue la Organización de las Naciones Unidas, que aún existe y que tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional. Entonces, no se puede declarar guerras a ningún otro país sin que las Naciones Unidas dé previo consentimiento. Finalmente, ¿qué pasa con Japón? Que fue básicamente lo que dio el impulso, bueno, la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, Estados Unidos empieza a probar sus armas nucleares y bombardea a Japón, ocasionando el 3 de agosto y el 6 de agosto de 1945 un desastre totalmente mundial. ¿Por qué? Porque pues desaparece dos ciudades importantes de Japón con una bomba atómica, que son Hiroshima y Nagasaki. ¿Preguntas hasta acá? ¿O me quedé hablando solo? No, profe, por el momento yo lo he entendido. Ok, bien. ¿Qué estaba pasando en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial, chicos? Colombia estaba viviendo un nuevo proceso de violencia. Resulta y sucede que estábamos en un proceso de división política entre liberales y conservadores. Colombia hacía parte de los neutrales, de los países neutrales, ni tomó ni se hizo a un lado ni se involucró en el proceso de guerra mundial. Eh, Hacía parte de los países neutrales y posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial vamos a iniciar con el proceso de la violencia bipartidista, el proceso de la conformación del Bogotazo y la conformación del Frente Nacional, que son unos temas que si alcanzamos los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Aquí finaliza la Segunda Guerra Mundial y aquí pues estamos haciendo el enlace con lo que fue Segunda Guerra Mundial y Colombia, Primera y Segunda Guerra Mundial y Colombia. Para eso vamos a ver un pequeño documental. Por favor, me confirman si alcanzan a escuchar todos el audio. Universal. Aquí fue donde comenzó la era nuclear. ¿Escuchan? Sí, profe. Ok, entonces para que todos estemos sintonizados, vamos a desactivar los micrófonos y vamos a escuchar. Todo lo relativo a las explosiones nucleares nace en secreto. Edward Teller, físico. Una ciudad japonesa de 1 millón de habitantes, la 10ª del país, Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, nadie avisó a sus habitantes de que su ciudad se disponía a ser borrada del mapa. Hiroshima, ciudad universal. Aquí fue donde comenzó la era nuclear. Desde Hiroshima hasta Fukushima, los expertos han minimizado los riesgos. Los políticos han negado la magnitud de los desastres. Y las excusas de los industriales no han cambiado nada. Desde hace más de 65 años, la historia de la bomba y la energía nuclear, ese poder inaudito, es una larga cadena de secretos.
Estas siluetas han quedado impresas para siempre en las últimas paredes que permanecieron en pie tras la primera explosión nuclear. En un radio de 200 metros, los cuerpos que no se volatilizaron quedaron carbonizados. Solo sobrevivieron quienes se hallaban lejos del epicentro o protegidos por muros de hormigón. Al día siguiente de la explosión, el doctor Hachilla trata de ayudar a los heridos. Todos se ven afectados por un mal misterioso. 9 de agosto. Ayer, uno de nuestros enfermos se estuvo quejando todo el día de que le dolía la boca. Hoy le han aparecido numerosas microlesiones en la boca y bajo la piel. Cuando llegó al hospital, el paciente padecía solamente un gran cansancio. Aparentemente no tenía ninguna herida. Esta mañana otros pacientes han empezado a sufrir hemorragias subcutáneas, además de vómitos de sangre. Sin embargo, ninguno de ellos presenta ningún síntoma conocido. ...18 de agosto. Hoy ha aparecido un nuevo síntoma. Muchos de los pacientes han empezado a perder el pelo. Tienen un color enfermizo. Los observadores enviados sobre el terreno por el ejército japonés no saben qué pensar. Hiroshima y Nagasaki han sido aniquiladas por un arma desconocida. Y no parece tratarse de un gas tóxico. Victoria, Japón se rinde. En Estados Unidos todos piensan que las dos bombas atómicas han puesto fin a la guerra. Para la población es todo un descubrimiento. Estas armas han sido desarrolladas en el mayor de los secretos. Ni siquiera el Congreso sabía de su existencia. Pero la historia que se vende a la opinión pública es la de unos héroes modernos, no la de una ciencia asesina. Hay un militar, Leslie Groves, el jefe del mayor proyecto de América durante la guerra, el Proyecto Manhattan. Como jefe del proyecto Manhattan durante la guerra, yo era el responsable del desarrollo de la bomba atómica, del control de la energía atómica y de toda la seguridad. También está Robert Oppenheimer, el responsable científico del Proyecto Manhattan. Adelante, por favor. Control automático. Esta vez hay mucho en juego. Todo saldrá bien, Robert. Estoy seguro de que no nos vamos a arrepentir. Lo sabremos en 40 segundos. Corten. Su obsesión es saber si la bomba será eficaz. Y también está Bush, el político, el que hizo posible la bomba al impulsar la alianza entre militares, científicos e industriales, creando así lo que aún hoy se conoce como complejo industrial militar. De esta alianza nacerá la bomba atómica, un arma que va a cambiar el mundo. Sobre el terreno, investigadores y militares se plantean cuestiones muy concretas. ¿Qué arma construir? ¿Bombas de precisión para diezmar la flota enemiga? ¿O más bien un arma de destrucción masiva tal y como la describe el científico Oppenheimer a su amigo Enrico Fermi? Desearía hablarle de la cuestión de los alimentos contaminados por productos radiactivos. Recomendaría postergar el proyecto en la medida de lo posible. Considero que no deberíamos llevar a cabo el plan si no conseguimos envenenar la suficiente comida como para matar a 500.000 de personas.
Los investigadores de Los Álamos se decantan por una bomba de efecto masivo, pero sobre todo quieren conocer mejor los efectos de la radiactividad. El 1 de agosto de 1944 tiene lugar un accidente en el edificio D de Los Álamos. La víctima se llama Don Mastic, un joven químico de 23 años. En el transcurso de un experimento, una probeta se rompe y le salpica a la cara un preparado a base de plutonio. Se traga unas gotas. Consulta a su médico, el doctor Hempelmann, pero nadie sabe en qué dosis es peligroso. Hempelmann acude a Oppenheimer. Por muchas precauciones que se tomen, puede reproducirse un accidente de este tipo. No me parece descabellado hacer una serie de investigaciones en ese sentido. Los militares aceptan llevar a cabo un programa de observación. El problema más urgente es determinar la toxicidad de los materiales que estamos empleando. El uranio, el radio, el polonio y el berilio. Para ello es preciso estudiar la forma en que estos elementos pueden introducirse en el organismo, ya sea por ingestión, inhalación, absorción por la piel u otras formas. Don Mastic es sometido a una serie de análisis médicos, pero para conocer mejor los efectos de la radiactividad hacen falta auténticas cobayas humanas. Sugerimos que se seleccione a un paciente del hospital de Rochester para inyectarle entre 1 y 10 microgramos de sustancia radiactiva y que sus excrementos sean enviados a nuestro laboratorio para su análisis. Lejos de los laboratorios americanos, en el verano de 1944, el Ejército Rojo irrumpe en Polonia. Los aliados ocupan Sicilia y desembarcan en Normandía, abriendo un nuevo frente en el oeste. Tal vez ya no sea necesaria en Europa la futura bomba. En el Pacífico, la Armada Americana se aproxima más laboriosamente a Japón. En el mar de Filipinas, 128.000 marines arrebatan la isla de Saipán a las tropas del emperador. Acto seguido, el Estado Mayor establece ahí sus primeras bases aéreas. Tokio está al alcance de los bombarderos B-29, pero sigue negándose a rendirse. Roosevelt sabe que en política los mayores secretos terminan siempre destapándose. Ya lo había anticipado Lincoln antes que él. Nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando la bomba salga a la luz, habrá que sacarle partido. Con ella, América podrá dictar sus condiciones tanto a enemigos como a aliados, empezando por Stalin. Hiroshima deberá ser destruida para dar a América una ventaja decisiva frente a los soviéticos. En el otoño de 1944, en plena debacle alemana, el general Groves envía una unidad especial al frente europeo. En Estrasburgo realiza un descubrimiento crucial oculto en el hospital de la ciudad. Un laboratorio de física alemán. El científico de la tropa comienza inmediatamente a examinar los archivos. Según los documentos alemanes, el programa nuclear nazi ha sido interrumpido hace 2 años.
Las tan temidas armas de destrucción masiva de Hitler no llegaron a existir nunca. Con ellas se evapora la amenaza que había justificado el proyecto Manhattan. Tokio y la mayoría de ciudades importantes del archipiélago son sometidas a bombardeos incesantes. Más de 8 millones de habitantes son desplazados. Solo en la noche del 9 de marzo de 1945, un diluvio de bombas incendiarias se salda con más de 100.000 muertos en la capital japonesa. El país está hambriento, falto de víveres, de carburante y de municiones. Su poderosa marina está completamente aniquilada. Los kamikazes combaten hasta el final en aviones que no tienen gasolina para la vuelta. Sus sacrificios hacen creer que Japón no se someterá jamás. Pero Truman no tardará en comprender la ventaja estratégica inédita que le confiere la bomba atómica. El que será su ministro de Asuntos Exteriores, James Burns, un allegado a Roosevelt, está convencido de ello. Burns me dijo que el arma podría ser tan poderosa como para barrer potencialmente ciudades enteras. Y exterminar poblaciones a una escala sin precedentes. Y añadió que pensaba que la bomba podría darnos los medios para dictar las condiciones del fin de la guerra. Nuestra exigencia era y sigue siendo la misma. La rendición sin condiciones. La rendición sin condiciones. En Washington, los diplomáticos americanos saben que dicha exigencia es inaceptable para los japoneses. Leo Szilard, el físico exiliado amigo de Einstein, acude específicamente a Washington para defender la causa de los civiles. El secretario de Estado americano Burns le da a entender que ya nada puede detener la máquina. Me dijo que habíamos gastado ya $2.000 millones para desarrollar la bomba. ¿Cómo iba a destinar el Congreso más fondos a la investigación sobre la energía nuclear si no se mostraban los resultados obtenidos con el dinero ya gastado? El Congreso empieza a hacerse preguntas sobre la ingente cantidad de gastos no justificados del Ejército de Tierra. Después de 3 años de secreto absoluto, la bomba debe salir a la luz. Mientras no haya sido usada contra un objetivo real, su potencia seguirá siendo invisible, incomprensible. No podemos proponer ninguna demostración técnica capaz de poner fin a la guerra. La única alternativa que vemos es el uso militar directo. Los responsables políticos y científicos son unánimes. Hay que utilizar la bomba. Se está configurando un nuevo mundo. El 1 de junio de 1945, el secretario de Guerra lo declara ante los industriales y los científicos. Las implicaciones del proyecto Manhattan van mucho más allá de la actual guerra. América ya está preparando el futuro. La bomba atómica desempeñará un papel central en él.
y la perspectiva de una industria nuclear a gran escala empieza a perfilarse. En Tokio, el Palacio Imperial busca por encima de todo una forma de negociar el fin de la guerra sin sacrificar al emperador. Así lo hace saber a través de Moscú unos días antes de la conferencia de Potsdam. El 7 de julio, Truman y su secretario de Estado, Burns, embarcan en el acorazado Augusta con rumbo a Potsdam. Allí descubren que los japoneses han remitido un telegrama muy urgente a su embajada en la Unión Soviética. Hoy nos ha llegado la primera prueba real de que los japoneses desean poner fin a la guerra. Un mensaje interceptado que envió el ministro de Asuntos Exteriores, Togo, a Sato. Su embajador en Moscú. Le pide que se reúna con Molotov y le comunique que el emperador ansía poner fin a la guerra. Asimismo, Togo asegura que el término capitulación sin condiciones propuesto por los aliados es el único obstáculo para el cese de las hostilidades y que de mantenerse es inevitable que los japoneses sigan combatiendo. Para Truman, la bomba atómica se ha convertido en la gran baza de la diplomacia americana. Ese mismo día escribe en su diario: desde luego, es bueno para el mundo que no hayan sido los secuaces de Hitler o los de Stalin los descubridores de la bomba atómica. Parece la cosa más terrible jamás descubierta, pero podemos convertirla en la más útil. Truman ya no necesita el respaldo soviético para doblegar a Tokio, pero aún queda por probar la bomba antes de que un Japón totalmente arrinconado entregue las armas. Comienza la cuenta atrás. La orden de soltar la bomba es transmitida el 25 de julio a las fuerzas aéreas estratégicas en el Pacífico. Descubrir armas nuevas forma parte del arte militar. Sumirlas en el mayor de los secretos, también. Sin embargo, si nos atenemos a la leyenda, el lanzamiento de las dos bombas atómicas contribuyó a salvar la vida. Bueno, ¿todavía están por acá? Este documental es un documental mucho más largo, dura aproximadamente 1 hora, pero pues lo que vimos pues fue un pequeño resumen de lo que fue toda la estrategia que se movió por los Estados Unidos para la creación de la bomba atómica. Más adelante pues obviamente se va a ver pues que las Naciones Unidas van a realizar una serie de eventos, una serie de actos, de pactos para que los estados se unan a ellos y eviten el uso de esas armas atómicas. Les tenía preparado otro video, pero se los voy a enviar
para que ustedes lo vean más adelante, que es un video más reciente del 2017 que se llama el comienzo del fin de las armas nucleares, que pues básicamente es todo el proceso que se ha llevado a cabo para acabar con las armas atómicas, las bombas atómicas en el mundo, porque pues todavía se conoce que hay países que están desarrollando estas bombas atómicas. Entonces, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud? No, señor, todo me quedó claro. Ok, listo. Entonces, pues, si no hay dudas, si no hay inquietudes, pues nos veríamos o nos hablamos o estamos en contacto para la próxima sesión que pronto, yo creo que será dentro de 8 días. Estamos ya finalizando ya como tal el proceso académico de ustedes. Eso quiere decir que en unos 20 días estamos por acabar, por realizar evaluaciones finales. Yo voy a realizar una evaluación muy corta, muy sencilla. Les voy a hacer una evaluación a través de este medio con un formulario. Igual que los formularios de asistencia, ustedes solamente tienen que ingresar y escoger la opción más adecuada, ¿listo? Entonces, chicos, si hay preguntas, aprovechen el momento y me hacen las preguntas, si no, pues nos veríamos o estaríamos en contacto dentro de 8 días. Profe, a mí lo me que quedó vimos todo ahorita- claro. Lo que vimos ahorita, el video no es para hacer nada, ¿cierto? Solamente para que lo viéramos. Sí, era para contextualizar lo que nosotros hemos estado hablando, ¿listo? O sea, Ok. para dentro de 8 días, tranquilos, no va a haber ningún tipo de actividad. No sé Yo quién me está quedé compartiendo la toda. pantalla. No va a haber Profe. ningún tipo de actividad, entonces no se preocupen. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. Profe, ¿será entonces, que Gracias, me puede profe. pasar la asistencia? Sí, ya les envió la asistencia. Chicos, para sociales no hay actividad. Para humanismo necesito por favor que ingresen al blog y en el blog van a encontrar una actividad pequeña para realizar en esta semana. ¿Listo? Bueno, profe. Ya les envío la asistencia por WhatsApp. Ok, gracias. Vale, chao, que ok, estén muy profe, bien. muchas gracias. Muchas También, gracias, profe. profe. Gracias. Gracias. Hola. Ya estoy listo.